Buenas tardes, hermanos, los saludo en nombre del Señor. Continuamos hoy entonces con nuestro estudio de la epístola a los romanos. Lo que nos compete el día de hoy es el capítulo número 2. Lo vamos a leer entonces. Les voy a pedir que obviamente tengan sus Biblias abiertas. Busquen por favor en Romanos capítulo 2 para que me acompañen en la lectura y luego durante el estudio versículo a versículo puedan ir leyendo ustedes mismos. Romanos capítulo 2 entonces, la palabra del Señor dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas cosas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obre lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que son sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios, y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad de la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo que es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Más es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Romanos 2 entonces, lo que acabamos de leer. Comencemos este estudio. En primer lugar, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Comienza Pablo capítulo 2 diciendo por lo cual eres inexcusable. Este por lo cual obviamente nos da la sensación de que hay una idea previa. ¿Por qué? Porque originalmente en esta carta no existían capítulos, ¿ya? Pablo continúa hablando del versículo anterior. Entonces Pablo dice, si ustedes revisan ahora en el capítulo 1, del versículo 18 al 32, más o menos la semana pasada lo veíamos, Pablo numeraba prácticas inmorales, ¿ya? Producto de un corazón entenebrecido. Entonces Pablo dice, producto de estas prácticas inmorales, eres inexcusable, ¿ya? Por eso entonces, como tú practicas estas cosas, condenas eso en otros, por lo que al cometer el mismo pecado, no tienes excusa. A eso se refiere por lo cual eres inexcusable. Eh,
Generalmente condenar los pecados más visibles llevan a una actitud moralista hipócrita, ¿ya? Condenar con el dedo al otro sobre la paja que tiene el ojo ajeno nos hace pasar por alto la viga que está en nuestros propios ojos. Eso es una actitud moralista que padecían los fariseos y que también padecemos muchas veces nosotros, que apuntamos con el dedo a la otra persona, condenándola, siendo que cometemos el mismo pecado o similares. Normalmente llamamos a las personas que hacen esto moralistas. Bíblicamente se les llama muchas veces fariseos. Aquí Pablo los llama judíos, ya le llama judíos como un sinónimo de fariseo hipócrita, pero no necesariamente a los judíos sanguíneos, sino que a los moralistas, ¿ya? Le llama judíos haciendo referencia a ese tipo de personas. Condenar los pecados en sí de otros, pero cometer los mismos. En esto caían a quienes condenaba Pablo. Por ejemplo, los judíos acusaban a los gentiles de ser idólatras, sin darse cuenta que los judíos, por el alto concepto que tenían de sí mismos, hacían un ídolo de ellos mismos. Entonces apuntaban con el dedo a los gentiles que eran idólatras, pero ellos mismos, los mismos judíos, eran idólatras también, porque se convertían a ellos mismos en sus ídolos. ¿Ya? A esto se refiere Pablo. Continúa en el versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Ya? Para los judíos, poseer la ley, o sea, Moisés, los profetas, el Antiguo Testamento en general, era suficiente para salvación. ¿Ya? Era suficiente para salvación. Ellos creían que solamente poseerla ya era suficiente. Y muchos de nosotros, más de alguna vez, he escuchado en nuestra iglesia que los judíos son salvos por sí, porque ellos contaban con los profetas, porque eran un pueblo escogido. No es así. Pablo deja claro aquí que la mera posesión no los hacía mejores que otros pueblos. Dios quiere, como vemos en su palabra, obediencia y no sacrificio. ¿Ya? Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas cosas, que tú escaparás del juicio de Dios. Como les decía, poseer, conocer, inclusive predicar la palabra de Dios no exceptúa, no hace pasar por alto el juicio de Dios. Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo, sea judío o sea griego, sea gentil, sea sabio o sea no sabio. Todos padeceremos ante el juicio de Dios. ¿Ya? Simplemente creyendo como creían los judíos, podemos creer nosotros. Solamente escuchar la palabra, conocerla o predicarla, no exceptúa el juicio de Dios. Versículo 4. ¿O menosprecias acaso, continúa Pablo preguntando, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Aquí Pablo les plantea la pregunta. Ya planteé una pregunta anterior y aquí vuelve a plantear otra. ¿Acaso no aprecias el valor de lo que Dios hace por ti? Eso en el fondo le está intentando decir. ¿No aprecias acaso lo benigno que es el Señor contigo? A los judíos les dice, ¿acaso no te das cuenta lo poco severo que es Dios contigo? No es severo, contrario a ser benigno sería ser severo. Le dice, lo benigno que es Dios contigo, ¿acaso desprecias lo poco severo que es contigo? La longanimidad y paciencia. ¿Desprecias acaso eso? Estas dos palabras, longanimidad y paciencia, lo que hacen es denotar el hecho de que Dios con paciencia demora el juicio. Y les dice Pablo, ¿no se dan cuenta que Él no está siendo severo con ustedes? ¿Desprecian que Él está pacientemente demorando el juicio? Más de algún judío, y Pablo denuncia eso en ellos, quizás ellos pensaban, bueno, Dios no permite que yo tenga una vida escandalosa, me guarda de eso. Por eso debe ser que su bondad, por eso su paciencia e indulgencia conmigo, debe ser porque está muy satisfecho conmigo. Y Pablo les denuncia y les dice, ignoras que su benignidad lo que está haciendo es guiarte a arrepentimiento. No es que esté satisfecho contigo, sino que Él está pacientemente, Él está conteniendo el juicio porque te quiere guiar a arrepentimiento, está con paciencia esperando el arrepentimiento, quiere estimularte. No es que disculpe el pecado, no es que porque el Señor tenía paciencia con los judíos, no quería decir que estaba disculpando el pecado, sino que estaba estimulando al arrepentimiento. Versículos 5 al 8. Mas, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios,
el cual pagará cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Aunque la ira de Dios podría no haber alcanzado a los judíos en la manera que ya había alcanzado a los gentiles, eso no significaba que nunca iba a ser derramada la ira sobre ellos. Aquí Pablo le está diciendo, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, no vas a escapar de eso, ¿ya? Lo que estás haciendo es atesorar ira para el día de la ira y la manifestación del juicio de Dios. El castigo es a todos por igual. La paga del pecado es muerte. Simplemente el judío, con la paciencia que le estaba teniendo el Señor, con su pueblo, estaba teniendo paciencia, atesorando para el día del juicio. Los judíos, al igual que los gentiles, están expuestos al mismo juicio. Están expuestos al mismo juicio. Lo veíamos ya en el capítulo 1. En Mateo 8 el Señor dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, o sea, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. El Señor, en el fondo, diciendo, cuando se refiere a los de oriente, los de occidente, o sea, van a venir los gentiles y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Porque por fe serán salvos. En cambio, el pueblo de los judíos que no tengan fe en el Mesías Salvador Jesucristo, serán echados al infierno. Todos estamos expuestos al mismo juicio, todos. Pablo entonces aquí en el versículo 7 y 8 nos presenta dos grupos, independientes que sean judíos o no judíos. Por un lado los que perseveran, literalmente se mantienen con paciencia, y a los contenciosos, o sea, a los que se rebelan contra Dios. En el juicio final, a los que al padecer ante el juicio del Señor, los que perseveran, los que a raíz de su salvación dan frutos, buscan en el fondo reflejar el amor de Cristo en sus vidas por sus frutos, ¿ya? No es que perseveren para obtener salvación, sino que debido a su salvación dan frutos, ¿ya? Como inherente a su salvación. Tito 3:5, no es que perseveren por obras específicas, ¿ya? Tito 3:5 de Pablo escribe y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿ya? No por obras de justicia nuestras, ¿ya? Perseveramos no por algo que tengamos nosotros, sino, como dice Pablo a los Efesios, por obras, buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas, ¿ya? A eso se refiere con los que perseveran. ¿Y cuál es la consecuencia de este grupo? La vida eterna, ¿ya? Pero por otro lado, a los contenciosos, el juicio eterno del Señor a judíos y a griegos independientes es a los contenciosos, a los que se rebelan contra Dios, a los que cambian la verdad por mentira, como leíamos en Romanos 1, el justo pago por su rebelión, que es el enojo e ira, tanto presente en la tierra, pero sobre todo en la eternidad, castigo eterno. Versículos del 9 al 11. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. En estos tres versículos Pablo denota algo súper importante, que no es lo que interesa acá, no es en el juicio del Señor, no es lo que la persona se imagina ser, no es lo que la persona cree ser, sino lo que el Señor ve en la persona, que escudriña nuestros corazones, es lo que el Señor realmente ve en la persona. Al que obra lo malo, la consecuencia es tribulación y angustia. Y al que obra el bien, como fruto de la salvación, le espera gloria, honra y paz. También es interesante analizar cómo Pablo vuelve a hacer la diferencia judío primeramente y también al griego. En orden, los judíos habían recibido primero el Evangelio, ¿ya? Pero aquí nos salta las palabras del Señor sobre cómo, al haber recibido primero el Evangelio, eran más responsables. Por eso Pablo dice primero al judío y luego al griego. Señor Jesús en Lucas 12:48 dice, porque a cualquiera que le fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Entonces, el castigo mayor será para el judío. ¿Por qué? Porque fueron dotados del Evangelio en primer lugar. Pero también no podemos considerar aquí en el caso de la bendición un favoritismo. Si bien es cierto, los judíos recibieron primero el Evangelio, van a ser condenados o salvados de igual manera
que los gentiles, ¿ya? Esto lo entendió a la mala Pedro en Hechos 10:34 cuando dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Continuamos, versículos 12 y 13 de Romanos. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los sin ley? Bueno, a los que se refiere Pablo aquí, a los gentiles. Y dice, los que son sin ley perecerán. O sea, los gentiles, aunque no hayan conocido la ley, justamente serán condenados por sus pecados. Aun cuando no conocieron la ley, por los pecados que cometieron, el juicio va a ser justo, ¿ya? Pero por otro lado, los que han tenido el privilegio de tener la ley, eh, el haber solamente tener la ley no es un beneficio en el juicio de Dios, sino que hace que su condena sea aún más severa. Porque por último, al alegar ignorancia de la ley, solamente se quedan con la ley escrita en sus corazones, los gentiles. Pero los judíos no solamente tenían la ley en sus corazones, sino que tenían la ley tácita. ¿Ya? Tenían los profetas y la ley, todo el Antiguo Testamento. Entonces desobedecerla haría que su condena sea aún más severa. Como dice Pablo en el versículo 12, todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. ¿Ya? ¿Quiénes serán justificados entonces? ¿Quiénes serán justificados? No los oidores de la ley, no por oírla, sino que los hacedores de la ley. ¿Por qué? Porque aun cuando la ley no salva, cumplir la ley es un resultado de la gratitud. Entonces, por gratitud nosotros cumplimos la ley del Señor porque es nuestras obras, mostramos obras, porque por nuestros frutos nos conocerán. Las obras indudablemente son consecuencia de la gracia de Dios. Por eso se complementa también cuando Santiago escribe en el capítulo 2, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y qué complejo, porque el versículo 21 dice, ¿no fue acaso justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Y ahí no se queda, dice, pero no, pues no es por obras de la ley, sino que por fe. Tal contradecirá Pablo, pero en el versículo siguiente el apóstol Jacobo añade, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y aquí lo importante de las obras. Las obras no son para salvación, las obras son una consecuencia inequívoca de la salvación. Es un fruto perfecto de la salvación. ¿Ya? El dar frutos. Un árbol da frutos. Un cerezo no puede dar manzanas, un cerezo va a dar cerezas. ¿Ya? Entonces la fe que fue infundida en nosotros por el Espíritu Santo, la salvación en nosotros inmerecida, da como resultado frutos, da un cumplimiento de la ley. Imperfecto, fallamos, seguimos pecando, pero de todas maneras hay manifestación de frutos. Versículos 14 y 15. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándole también, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En realidad en estos versículos en su Biblia, porque la verdad es que hemos hecho referencia a ellos en estudios anteriores, y esto es lo que habla cuando yo les digo de que la ley es escrita en sus corazones. Porque los gentiles que no tienen ley, no contaban con la ley escrita, de una u otra forma cumplían la ley escrita porque la tenían escrita en sus corazones. Porque los que no son judíos no conocen la ley. Aquí nos dice Pablo eso. Dice, los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos, por instinto, hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. ¿Pero a qué se refiere con por instinto hacen lo que ordena la ley? ¿A qué se refiere con naturalmente son ley a sí mismos? Pues bien, los gentiles, aun cuando no tenían un código escrito, en cierto sentido cumplen la ley. La ley escrita por el Señor en sus corazones se manifiesta a través de ¿qué? De su conciencia. Podemos ver en la historia que no existe una sociedad tan bárbara que no se guíe de una u otra manera por reglas. Inclusive los pueblos más salvajes tienden a la amabilidad con su esposa e hijos, tienden a la generosidad con los pobres, promueven
de una u otra manera, la honestidad en el gobierno, luchan contra el crimen, etcétera. Jeremías 31:3 dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En sus entrañas, y escribiré en sus corazones. Añade también Pablo en 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ya? Entonces los gentiles también cuentan con esta gracia común que es la del Espíritu Santo actuando sobre todos los corazones de los seres humanos, donde ha impreso la ley. Se manifiesta de una manera sombría, no tiene la exactitud salvífica que tiene la voluntad del Señor en su palabra, pero sí los deja sin excusas, porque comprenden a través de su conciencia que lo que están haciendo está mal. Continúa en Romanos 2:16, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. ¿Cuál es el día en el que el Señor juzgará? De lo que hemos estado hablando todo este rato, el día del juicio final, donde el Señor va a juzgar las cosas internas como los pensamientos y las motivaciones, pero también las externas como las palabras y las acciones. ¿Y quién es el juez en el día del juicio? Llamativo. Siempre hablamos de nuestro Señor Jesús, el amor del Señor Jesús, pero el Señor también es juez. Cristo aquí es el juez. Cristo es el juez. Pablo escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, quien va a juzgar, va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Cristo como juez. Versículos 17 al 20. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y estás reposado en la ley y te glorías en Dios, y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad de la ley. Pablo aquí dedica estos 4 versículos a definir la autoexaltación judía, cómo ellos se consideran a sí mismos. Ya continuando con el tema de cómo la salvación la justificación solo es por fe, independiente de gentiles o judíos, y cómo los judíos simplemente acarreaban más castigo sobre ellos por haber tenido la ley desde antes. ¿Cómo se imaginaban a sí mismos los judíos? Ellos se jactaban de ser judíos. Y efectivamente, el ser judío era una bendición del Señor porque tuvieron la oportunidad de haber tenido la ley y los profetas mucho antes que los pueblos gentiles. Si esto los llevaba a estar agradecidos y dedicar su vida a Dios, muy bien. Genial que lo hayan bendecido con ser judíos. Pero si creían que solo por pertenecer a esta nación eran mejor que los demás, mal. Y aquí es lo que esto es lo que condena Pablo aquí, esta segunda posición. Pablo le dice, sientes que estás reposado en la ley. O sea, confías en la ley, estás tranquilito, estás echado en la ley. Y no es malo. Por algo el salmista declaraba que se deleitaba en la ley de Dios. Pero hay que comprender las limitaciones de la ley. La ley no salva. La ley no salva. Pero es la manifestación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ya? Es como un espejo que nos dice, la voluntad de Dios es esta. Si ustedes hacen esto les va a ir bien. No es que salve, pero es lo que Dios quiere. Es la representación de la voluntad santa de Dios para nuestras vidas. Continúa Pablo con este discurso de la autoexaltación judía. El judío se considera a mí instruido por la ley. O sea, conoce la voluntad del Señor. Y agrega, sabes hacer lo bueno, apruebas lo mejor. O sea, como conoces la ley, sabes lo que es bueno. Eres conocedor de eso. ¿Y esto a qué te lleva? A considerarte un guía de ciegos. A creer que estás ayudando al resto siendo un guía de ciegos. Pero el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra censuró esta falsa creencia. Los fariseos específicamente les dice, dejadlos, son guías, son ciegos, guías de ciegos. Ellos se consideran a sí mismos guías de ciegos, pero el Señor aquí agrega, ustedes son guías de ciegos, pero también son ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ¿qué va a pasar? Ambos caerán en el hoyo. Se consideran a sí mismos luz de los que están en tinieblas, luz de los que están en tinieblas. Y este es un problema porque muchas veces no solamente no eran luces las tinieblas, sino que al final agregaban más peso al resto.
los fariseos, los supuestos religiosos de estos tiempos, eran capaces de cruzar muchos campos gigantes para buscar y predicar sobre la ley, pero al final, ¿qué hacían? Agregar un peso falso, agregar más ley sobre la ley y filtrar más y ser más hipócrita aún. Por eso el Señor les dice en Mateo 23:15, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra. O sea, cruzan grandes llanuras por hacer un proselito, o sea, por conseguir un seguidor. Y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. O sea, lo único que predicaban, esta luz que en las tinieblas, era hipocresía, no era el evangelio real. Y termina este discurso de autoexaltación, Pablo, diciendo, se considera a sí mismo maestro de niños, ¿ya? Enseñaban muchas cosas, ya consideraban que los que sabían menos ley eran como niños. Y esto se veía en forma de conocimiento y verdad, se veía como una enseñanza, realmente se sentían maestros. Pero el Señor, ¿qué les dice en Mateo 15:19? Más en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos. ¿De quién? De hombres. Porque eran maestros de niños, pero no maestros de la voluntad de Dios, no maestros en el Evangelio, no maestros de la salvación, sino que maestros simplemente en mandamientos de hombres. Continúa 21 al 23. Tú pues que enseñas a otro, a raíz de toda esta autoexaltación que acaba de decir Pablo, cómo se autoconsideraban los judíos. Tú pues entonces que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces aquí Pablo denuncia la hipocresía judía, la hipocresía judía. Es interesante considerar cómo los judíos se consideran maestros, porque enseñaban a otros. Y es lo peligroso de enseñar, lo peligroso de predicar. Porque si tengo el don de la enseñanza es porque es un don de Dios. Y si tengo el don de la enseñanza, debo enseñar a otros. Ministrar los dones es la utilidad de los dones, si no, no tiene utilidad. Debemos glorificar a Dios a través de ministrar el don. Pero si enseño a otros, es necesariamente porque primero me enseño a mí mismo. Y eso es lo peligroso de enseñar, porque estamos expuestos. Y estamos constantemente expuestos a mayor tentación, a mayores pruebas, porque estamos siendo conocedores de la ley, entre comillas la ley, pero conocedores de la voluntad del Señor, estamos expuestos a primero tener que enseñarnos a nosotros. Debemos hacerlo en primer lugar. Tú que te dices que no adulteras, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Menciona aquí Pablo el hurto, el adulterio y la idolatría. Pecados que históricamente cometían los rabinos, cometían los fariseos. Hay registros históricos de robos en el templo por parte de los mismos fariseos. Registros sobre el adulterio, la abominación sexual, la idolatría en la que caía el pueblo de Israel, su élite religiosa. Para lograr ser aceptados por Dios es necesaria la obediencia a la ley. El versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Para lograr ser aceptados por Dios se debía obedecer la ley. Y tal ley, tal obediencia debía ser necesariamente perfecta. La única forma de que la ley tuviese esa utilidad de salvación sería un cumplimiento perfecto. Pero esto lo único que nos llevaba a entender es que es imposible. Por eso la ley finalmente es maldición. Porque simplemente la ley lo que hace es descubrir que necesitamos un Salvador. Porque era imposible cumplirla. Entonces Pablo concluye diciendo, tú que haces todas estas cosas, ¿las haces igual? Versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Un pueblo malo da mal testimonio de su Dios. Un pueblo malo da mal testimonio de su Dios. Le pasaba a los judíos. Le ha pasado históricamente a los judíos. Han acarreado una mala imagen de su Dios. Entre los gentiles se ha blasfemado su Dios. Avaricia empresarial, enriquecimiento ilícito, manejo político militar severo, corrupto. El pueblo de Israel ha acarreado que el nombre de su Dios sea constantemente blasfemado. Pasaba en esa época y sigue pasando. Pero también nos pasa a nosotros. ¿Qué imagen tienen en estos momentos?
abril, comienzos de mayo 2020, ¿qué imagen tiene la nación chilena de la iglesia cristiana? Prenden la tele y ¿cuál es la imagen que se han hecho? De corrupción, de escándalo, de egoísmo, etcétera, etcétera. El nombre de Dios sigue siendo blasfemado entre los gentiles por nuestra culpa. Versículos 25 al 27. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Como un trabalengua, mucha circuncisión e incircuncisión. ¿Cuál es la explicación de estos versículos? La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor, eso escribe Pablo, si obedeces la ley de Dios. ¿Ya? Solamente tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que el gentil incircunciso. Y si los gentiles, por otro lado, obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Ningún fundamento excluye a los judíos del juicio. Pablo ya en los versículos anteriores leíamos, no los excluye el poseer la ley, y ahora en estos versículos agrega, no los excluye del juicio de Dios ser circuncidados. Ninguna de las dos cosas en las que los judíos se defendían y creían que eran salvos solo por eso son válidas, ni por ser la ley, ni ser circuncidados. Ninguna de las dos cosas es suficiente para salvación. Y Pablo continúa entonces, explica esto, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, más es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Pablo aquí entonces establece la diferencia entre ser judío y ser judío. ¿Ya? Por un lado está ser judío en lo externo, una descendencia física, biológico, ¿ya? Pero por otro lado está el judío que no solamente es en lo externo, sino lo importante es serlo en lo interno. Es decir, justo ante los ojos de Dios, por fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es ser judío? Etimológicamente judío viene de Judá. ¿Y cuál es el significado de Judá? Es ser alabado, es ser alabado. Ser alabado, o sea, literalmente significa ser reconocido, reconocimiento de los méritos a través de un discurso favorable. ¿Ya? Eso significa Judá. Y no es necesario estudiar tanto para darse cuenta que los judíos tendían a autoalabarse, ¿ya? Haciendo honor a su ascendencia de Judá, del significado de Judá. Los judíos tienden a la autoalabanza, se consideraban superiores y se consideran quizás superiores. Y también eso, estaban ansiosos que otros los consideraran superiores. Estaban ansiosos porque otros los reconocieran, ¿ya? Pero aquí Pablo hace la diferencia y dice, no es judío el que es así, sino que el judío genuino es el cual el reconocimiento no viene ni de él ni del resto, sino que el judío genuino es el cual del reconocimiento viene de Dios. Ese es el judío real, ese es el escogido por Dios, esa es la persona salva, la que la alabanza no viene ni de él mismo ni de los otros, sino que viene ese reconocimiento, viene de Dios. Y nos encontramos en la palabra del Señor con Noé, varón justo, declarado por Dios como varón justo. Job, hombre perfecto y recto, declarado por Dios como hombre perfecto y recto. David, declarado por Dios como varón conforme al corazón de Dios. Daniel, declarado por Dios como amado de Dios. Este es el judío real, el que la alabanza, el reconocimiento no viene del resto, sino que viene de Dios. Aquí quedamos entonces con el capítulo 2, es una idea un poco inconclusa que se sigue desarrollando en el capítulo 3. Los invito entonces durante esta semana a poder leer el capítulo 3, a poder llenarse de dudas en oración, dirigirse al Señor con mucha humildad para que el Señor abra nuestros entendimientos y a través de la guía del Espíritu Santo podamos comprender su palabra, pero también de una manera más conjunta en la próxima semana, el próximo estudio bíblico, poder analizar el capítulo 3 de Romanos. Que el Señor los bendiga.